Salmos capítulo 47 en sus versos 6 y 7. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, dice: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Vuelvo y lo repito: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey por toda la tierra, de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Amén. Nos vamos a detener ahí donde dice cantad con inteligencia. Primero nos exhorta a cantarle. Luego nos exhorta a reconocer que Él es nuestro Rey, que Dios es el Rey. Y termina diciendo cantad con inteligencia. Entonces me llamaba la atención a mí esto de cantad con inteligencia. Primero, ¿qué es inteligencia? La raíz etimológica de la palabra inteligencia proviene del latín intelligentia y a su vez de intelligere, la cual está compuesta por dos términos: intus, que quiere decir entre, y legere, que quiere decir escoger. Por lo tanto, el origen etimológico del concepto de inteligencia hace referencia a quien sabe escoger. La inteligencia nos permite escoger lo mejor ante cualquier situación. La inteligencia lo que hace, hermanos, es discernir, ponernos a pensar sobre cualquier problema o X o Y situación, sobre qué es lo mejor para nosotros o qué es la mejor decisión para que lo que nosotros tengamos que hacer. Por eso la inteligencia es saber escoger. Entonces, pero saber escoger, ¿qué nos está pidiendo este texto? El mismo texto no lo dice. Perdón. El verso 6 dice: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. En el mismo versículo 4 veces nos pide cantad, 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 cantad al Rey. Y cantar con inteligencia. O sea que nos está pidiendo que discernamos todo lo que nosotros vamos a cantarle al Señor, con qué nosotros vamos a alabarle al Señor. La cuestión está, hermanos, que nosotros tenemos que saber diferenciar entre un canto espiritual y un canto carnal. El carnal es aquel que le canta al hombre, a las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. El espiritual es aquel que exalta y engrandece el nombre y todo lo que es nuestro Dios. Y tengo un ejemplo, que hay un canto específicamente que dice: tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Y en una ocasión yo me detenía a pensar cuando decía: tengo un Dios que todo lo puede. Amén. Y luego dice: y me da todo lo que le pida. Ahí me quedé yo detenido y decía: no. Es que si Dios me da todo lo que le pido, entonces no sería Dios, sería mi sirviente. Porque un sirviente, yo quiero esto, yo quiero aquello, y el sirviente no le va a preguntar si es bueno o es malo para usted, ni le va a decir, sino simplemente se lo va a dar. Pero Dios no me va a dar todo lo que le pido. Dios me va a dar todo lo que necesito. Y aún así, muchas veces, ni me va a dar lo que necesito para que yo aprenda a valorar lo que ya tengo. Porque muchas veces estamos pidiendo nosotros por necesidades y no estamos agradeciendo por lo que ya Él nos ha dado. Entonces, Dios no me va a dar todo lo que le pida, porque Dios no es mi sirviente. Yo no soy el amo de Dios para decirle: yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Y Dios está ahí para decirme: bueno, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. No, Dios no me va a dar todo lo que le pida. Dios me va a dar lo que yo necesito o lo que Él considera que es mejor para mí, lo bueno para mí.
porque Él es el Todopoderoso y nosotros siervos de Él. Es al revés, todo lo que Él nos dice nosotros tenemos que darle a Él. Es al revés la cosa. Es por eso que muchas veces está confundido el misterio de la piedad. El ministerio de la piedad es Dios haciéndose hombre. Y el ministerio de la iniquidad es el hombre creyéndose ser Dios. Y así estamos muchas veces cantando. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si Él me da todo lo que le pida, ¿quién es Dios y quién es el siervo? Nosotros nos queremos poner en el lugar de Él y Él en el lugar de nosotros para que Él haga todo lo que nosotros queremos. Y es al revés, totalmente al revés. Nosotros tenemos que darle a Dios todo lo que Él nos pida. Ahí está correcto. Que Él nos dé todo lo que nosotros le demos a Él todo lo que Él nos pida. No viceversa. Bien. Debemos de entender también en esta situación, hermanos, que hay una gran diferencia entre cantar y adorar. Vea, cantar, cualquiera puede cantar, hermano. Cualquiera puede cantar una canción, aunque no la entienda, aunque no la sienta. Por eso es una canción nada más. Son letras y sonidos. Eso es cantar. Pero adorar es tocar el corazón de Dios en pleno conocimiento de lo que Él es y quién es Él. Esa es la gran diferencia. Cualquiera canta. Yo puedo cantar lo que sea. Sí. Es como cuando ustedes se recuerdan de donde nosotros veníamos y empezábamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdónanos de verdad de los que nos ofenden, líbranos del mal. Amén. ¿Eso es orar? No, eso es rezar, eso es repetir. No hagas vana repetición, dice el Señor. O sea, repetir no es orar. Por eso se le llama rezar, es repetir. Aunque usted no tenga entendimiento de quién es el Padre, dice: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Y quién es el que está sentado en el cielo? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Al instante vi un trono alto y sublime, y en el trono uno sentado, dijo Esteban. Hay solo uno allá en el cielo. ¿Y quién es ese uno? Nuestro Señor Jesucristo. A Él toda la honra, a Él toda la alabanza, pero cantarle a Él con conocimiento. Cantar o alabar, hermanos, es decir cosas favorables. Oiga, cantar o alabar es decir cosas favorables, resaltar sus cualidades o méritos, en este caso, a Dios. Eso es cantar, decirle a Dios cosas, lo que Él es, sus grandezas, todos los méritos que Él tiene, todo lo que nosotros conocemos de Él, todas sus cualidades, todas sus características. Y adorar, vea, alabar es lo que les digo, decirle a Él todo lo bueno que Él es, todo lo que Él es. Eso es alabar. Y adorar es amar o sentir un profundo afecto en un grado muy alto por Él. Eso es adorar, sentir algo profundo. Por eso dice el salmista: bendice alma mía al Señor. Es un canto con el alma, un canto de enamorados. Pero no nada más porque estoy enamorado canto, no, canto con un pleno entendimiento. Podemos de esta manera llegar a la conclusión que alabamos lo que adoramos. Acompáñenme al libro de Juan en su capítulo 4, verso 21. Quédese con eso. Alabamos lo que adoramos. O sea, decimos todas las cosas buenas, todo lo maravilloso que Él es, cantándole, pero con amor, con júbilo, con gozo, con alegría.
Juan, en su capítulo 4, versículo 21 al 24, dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vea, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Creo que muchos conocen este texto. Pero vean, hermanos, muchas veces el no entender la lectura nos hace fallar en el entendimiento. Y acuérdense que dice la palabra de Dios, cantad con inteligencia, cantad con entendimiento. O sea, tenemos que saber discernir lo que le vamos a adorar al Señor. Y vamos a desglosar un poco estos versículos. El versículo 22 dice, vosotros adoráis lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea que lo que Jesús está diciendo, nosotros adoramos lo que sabemos. O sea que para adorar hay que saber a quién estamos adorando, a qué estamos adorando. Eso es muy importante, hermanos. Porque la inteligencia es el conocimiento de. Para tomar una decisión tenemos que tener el conocimiento de esa situación para tomar una decisión. ¿Cómo nosotros vamos a adorar al Señor si no le conocemos? Entonces el punto aquí viene. Hay que conocer al que vamos a adorar. Porque ¿cómo le podemos amar si no sabemos la grandeza que ha hecho por nosotros? ¿Cómo le podemos amar si no entendemos quién es Él? ¿A quién estamos adorando? Como dijo Pablo, yo vengo a predicarles de ese Dios no conocido. ¿Y quién era ese Dios no conocido? El que predicó Pablo. ¿Y quién predicó Pablo? A Jesucristo como Señor. Pablo predicó a Jesucristo como Señor, pero anteriormente dijo, voy a predicar del Dios no conocido. Entonces, ¿quién es el Dios no conocido? Hasta el día de hoy, el Dios no conocido es Jesucristo. Porque muchos lo creen en Jesús únicamente como el Hijo de Dios, pero Él no solo es el Hijo de Dios. Él es Dios manifestado en carne. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él es el alfa y Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es el todopoderoso. Dice Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Oiga, ¿qué es lo que significa Jesús? Admirable. Esa es una alabanza. Lo que está diciendo el profeta ahí es una alabanza. Está dando las características de aquel. Dice, Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cuántos padres eternos hay? Pero ahí se está refiriendo a Jesús. Él es el Padre eterno y príncipe de paz. Él es nuestro gran Dios y Salvador. Por eso dice Jesús, nosotros adoramos lo que sabemos. Claro, tenemos que adorar lo que sabemos. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Y el verso 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, vean, aquí viene la parte importante, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
Muchos aquí hacen una coma, la cual no existe, porque dice, mas la hora viene y ahora es. Vean que ahí hay dos comas, mas la hora viene, coma, y ahora es, coma. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Si ustedes le ponen una coma después donde dice Padre, ya significa otra cosa totalmente diferente. Dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, coma. Si ponen una coma ahí, dice en espíritu, que el que tiene que adorar al Padre en el espíritu es usted y soy yo, si le ponemos una coma. Pero ahí no hay una coma, ahí dice adorarán al Padre en espíritu. Quiere decir que el Padre hoy está en espíritu, no que nosotros estamos adorando en el espíritu. Nosotros tenemos que adorar en conocimiento, con inteligencia. Porque muchos quizá van a adorar con el espíritu, pero están adorando lo que no entienden, lo que no saben. El Señor quiere una adoración con conocimiento. Si le vamos a decir, Señor, tú eres grande, ¿quién es el Señor? Preguntémosle a Pablo, Pablo, ¿quién es el Señor? Pablo dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Él es el Señor, Jesús es el Señor. Entonces la alabanza tiene que ir dirigida a Él. Cuando usted le va a cantar, piense en Él, véalo a Él, exáltelo a Él, porque todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. ¿Cómo es que usted alaba al Señor Jesús y así le está dando gracias al Padre? Porque Él es Dios manifestado en carne. Él es el Padre eterno que dice Isaías, el príncipe de paz. Entonces, eso es adorar al Padre en espíritu. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién está en los corazones de nosotros según la palabra de Dios? Hoy en día, ¿quién está en el corazón de nosotros? Jesucristo. ¿Y cómo está Jesucristo en nuestro corazón? Como espíritu. Por eso es que dice la Escritura, adorarán al Padre en espíritu. Porque hoy Jesucristo se mueve en nuestros corazones en espíritu. Y dice, y en verdad. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso es tan importante conocer a quién estamos adorando. ¿Quién es el camino? Jesús. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién es la vida? Jesús. ¿Quién es el Hijo? Jesús. ¿Quién es el Padre? Jesús. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús. Es que Él es el primero y Él es el último. Él es todo, hermano. Y entonces dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¿Qué adoradores? ¿Qué tales adoradores? Los que conocen al Padre en espíritu y en verdad. ¿Nosotros conoceremos al Padre en espíritu? Sí. ¿Y reconocemos que Jesús es ese Padre? Si decimos no, no lo estamos conociendo en verdad. Es complicado esto. Si nosotros decimos que conocemos, que adoramos al Padre en espíritu, no en el espíritu. Es diferente decir en el espíritu que en espíritu. Si decimos en espíritu, estamos reconociendo que Él es espíritu. Si decimos en el espíritu, estaríamos diciendo que nosotros le estamos adorando con nuestro espíritu. Y es muy diferente. Por eso cuando se le pone la coma, se lee como que hubiera una coma ahí. Estamos diciendo que es nuestro espíritu que está adorando al Padre. No. Estamos adorando al Padre como espíritu. Eso es lo que está diciendo el texto. Que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Y hoy adoramos al Padre en espíritu. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Y lo dice el verso 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran ahí ya dice en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Pero hay que entender que Dios es espíritu. Por eso cuando muchos dicen Dios es persona, Dios no es persona. Dios dice, si yo le pregunto al texto, ¿quién es Dios? Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Dios es espíritu. No dice que es persona. Aunque tiene cualidades de persona, Él trasciende lo que nosotros somos. Nosotros entendemos como personas aquellos seres
que tienen raciocinio. Lo que diferencia a un animal de un hombre es ese entendimiento. Por eso lo hace persona, que tiene sentimientos, es algo personal. Esa es la diferencia, pero Dios no es persona, porque entonces lo estamos limitando. Él es espíritu, y ese espíritu que se movía sobre las aguas allá en Génesis, ese espíritu se movía sobre las aguas aquí con sus apóstoles, cuando él caminaba sobre el agua. Cuando los apóstoles vieron caminar a Jesús sobre el agua y se espantaron porque pensaron que era un fantasma, dice. Y Jesús les dice, tened ánimo, yo soy. ¿Qué le estaba queriendo mostrar Jesucristo a sus apóstoles? Lo mismo de Génesis, que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas, que Él no es solamente un hombre común y corriente, que siendo un hombre, también era Dios, que siendo un hombre, también era el Espíritu Santo. Porque entonces cuando estaban cerradas todas aquellas puertas, dice, y los apóstoles estaban siendo perseguidos, dice la Escritura, estaban encerrados, las puertas y las ventanas cerradas, de repente se les aparece Jesús en medio de ellos, dice. La pregunta es, ¿cómo entró Jesús y todo estaba cerrado? Y se espantaron y también pensaron que era un fantasma, porque Él es espíritu. Y luego dice, dame de comer. Es que lo ven entrar como un espíritu y luego dice, dame de comer. Es algo choqueante, algo que impacta. Dice uno, ¿cómo? Él lo que les estaba diciendo es, vean, yo soy Dios manifestado en carne. ¿Y por qué necesitaba de ese cuerpo todavía? Porque cuando Él venga, todo ojo le verá y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Y cómo le verá todo ojo si Él es espíritu? Es porque Él tiene un cuerpo glorificado. Por eso es que todo ojo le verá. Vean todo lo que estamos diciendo del Señor. Ahí le estamos alabando. Le estamos alabando. Y entonces, esa alabanza se vuelve adoración cuando lo que estamos diciendo lo entendemos y lo cantamos con júbilo, hermanos. Lo cantamos con aquel gozo que significa el darle lo que Él se merece. Es por eso, hermanos, aquí viene el mensaje, el punto del mensaje es este. Cuando nosotros conocemos a nuestro Dios, cuando Dios se nos ha revelado a nosotros, cuando Él nos ha dado un nombre, que es sobre todo un nombre, el cual con ese nombre podemos exaltarle y glorificarle. Porque cuando nos referimos a Él para nosotros no es desconocido. Es como si decimos, Dios. ¿Qué Dios? A Baal también le llaman Dios. Hay dioses paganos, hay dioses mundanos, hay dioses de las religiones. Pero ¿quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es el Padre, que lo adoramos hoy en espíritu y en verdad. Él es nuestro Dios, pero ¿cómo nos referimos a Él? Cuando decimos Dios, ¿qué Dios? Por eso dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Quiere alabar al Padre? Jesús. ¿Quiere alabar al Hijo? Jesús. ¿Quiere alabar al Espíritu Santo? Jesús. Porque ese es el nombre de esas manifestaciones. Si yo le digo a usted, ¿cómo se llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús. ¿Cómo se llama el maná que descendió del cielo? Jesús. ¿Cómo se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores? Jesús. ¿Cómo se llama el Padre? Jesús. ¿Cómo se llama el Hijo? Jesús. ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? Jesús. ¿Cómo se llama el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso? Jesús. Estamos alabando, estamos dando las características de ese gran Dios que tenemos. Porque acuérdese, hermano, que nosotros tenemos un solo Dios. Y en aquel día Dios era uno y uno su nombre, dijo Zacarías. Y ese día es hoy. Hoy Dios es uno y uno su nombre. Vean, hermanos, cuando yo veo un predicador que no alaba al Señor, hermano, de corazón, el tal es un comunicador, alguien que solo habla, que transmite algo.
Pero un predicador no puede ser un comunicador. Un predicador de la palabra de Dios tiene que ser un adorador. Aquel predicador, sea X, sea Y, que llega a la iglesia, que llega al servicio, que llega al culto y no puede levantar sus manos, apenas se aplaude, apenas se abre la boca, no puede decir un amén, un aleluya. Hermanos, el tal no es predicador. Él es un comunicador solamente, porque el Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad. Un ministro de alabanza, hermanos, un ministro de alabanza muchas veces creen que porque están cantando son adoradores. No, simplemente están cantando. El adorador no se muestra allá en el altar. El adorador se ve cuando está en la silla. Muchos ministros de alabanza, hermanos, bajan de cantar, pasa a cantar otro grupo y esos disque adoradores, en vez de quedarse alabando al Señor, se van para afuera de una vez, o se quedan y se sientan, o si se quedan ahí, no cantan. Entonces la adoración, ¿cuál es esa adoración? La adoración tiene que ser todo el tiempo. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo el alma tiene que estar bendiciendo al Señor. Todo el tiempo, sea en el altar, o sea incluso en su trabajo, sea en su casa, sea en la calle, cuando usted va en su carro. ¿Cuántos han pasado eso? Que van en su carro, prenden la música en su carro y están una alabanza al Señor y de repente empiezan a correr las lágrimas. O usted va cantando con júbilo. No importa si lo escuchan o no lo escuchan. De lo que tenemos que estar asegurados nosotros es que el Rey de Reyes nos escuche, porque para Él es la alabanza. Como dijo una señora un día, llega con el pastor y le dice: pastor, no me gustó hoy la alabanza. Qué bueno, hermana, porque no es para usted, le dice el pastor. Es que es cierto, hermanos, no nos ubicamos nosotros. Nosotros pensamos que nos tiene que agradar a nosotros. No, tiene que agradarle a Dios. La alabanza tiene que agradarle a Dios, porque es a Él al que vamos a adorar, es a Él al que vamos a alabar, no a nosotros, sino a Él. Un líder, hermanos, que no alaba y adora a Dios de todo corazón, ese no es un buen líder. Un líder que no adora al Señor, que no alaba al Señor, es un mal líder. Todo buen líder tiene que ser un adorador. Todo buen predicador tiene que ser un adorador. Todo buen ministro de alabanza tiene que ser un adorador. Antes de ser cantante, tiene que ser un adorador. Así como David. David era un adorador y por eso lo llamaron, porque él hacía descender la presencia de Dios con sus cantos. Porque David conocía quién era ese Dios. Un cristiano que no alaba a Dios, hermano, con todas sus fuerzas, con toda su alma y con todo su corazón, si no lo hace así, el tal no es cristiano, o no merece ser llamado cristiano. Porque el cristiano, ¿a quién adora? A Cristo. A Cristo, hermanos. Qué grandeza es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Grande, hermanos. Vean, qué tan importante es adorar con entendimiento. Vamos a Deuteronomio 6:4, hermanos. Acompáñenme al libro de Deuteronomio 6:4. Vamos a leer del 4 al 9. Dice: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Oiga, lo amarás. ¿Cómo voy a amar al Señor mi Dios? Con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Si el primer mandamiento me dice que tengo que amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, ¿cómo tiene que ser la alabanza? Con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Hermanos, cuando uno está enamorado lo grita a los cuatro vientos. ¿Y cómo no estar enamorado de aquel que dio la vida por mí? ¿Cómo no estar enamorado de aquel que se enamoró de mí primero? Que me amó a mí primero, que me amó cuando nadie daba algo por mí. Él me amó, Él dio su vida por mí cuando nadie daba nada por mí. ¿Cómo no lo voy a alabar, hermanos?
¿Cómo no voy a llegar al templo a levantar mis manos y gritarle, gracias Señor, tú eres mi Dios, que solo a ti te voy a dar la alabanza, solo a Él, hermanos? No hay a nadie más que tengamos que alabar, sino a Él. Y estas palabras que yo os mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Y aquí viene lo importante. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y estando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vean, hermanos, increíble esto. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hermanos, estamos repitiendo a nuestros hijos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hermanos, nuestros hijos conocen el primer mandamiento. Acuérdense, hermanos, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esa es nuestra doctrina. Y la base fundamental es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estaremos repitiendo esto a nuestros hijos. ¿Cuándo? Él nos dice cuándo hay que repetírselos. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Todo el tiempo hay que estar recordando que Dios es uno y uno su nombre. ¿Por qué es importante entender eso? Acompáñenme al libro de Salmos 34, hermanos. Al libro de Salmos, en su versículo 34, del 1 al 3. Recuerde lo que leímos del primer mandamiento. Ahora vea lo que dice Salmos 34, del 1 a 3. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Alabar no es únicamente cantar. Ahorita que estamos diciendo, Él es el Rey, Él es el único, Él es el Todopoderoso, estamos alabando al Señor. Estamos diciendo las maravillas de aquel. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo. No dice solo los domingos, solo los sábados, solo los jueves, no. Dice en todo tiempo. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Exaltemos ese nombre que es sobre todo nombre. Todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo. Y dice, y bendeciré. ¿Qué significa bendecir, hermanos? Bendecir quiere decir bien decir. Decir bien de algo o de alguien. Y mal decir es decir mal de algo o de alguien. Bien decir, digamos todo lo que es el nombre. ¿Para qué es el nombre? En ese nombre reprendemos demonios. En ese nombre impondremos manos y sanarán los enfermos. En ese nombre comeremos cosa mortífera y no nos hará daño. En ese nombre pedimos milagros, hermanos. Exaltemos al Señor con júbilo, que no canten únicamente nuestros labios, que cante nuestro corazón, y todo mi ser bendiga su santo nombre. Dice, todo mi ser. Acuérdese lo que leímos en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo nuestro ser, hermano. Con eso tenemos que adorar al Señor. No es únicamente cantar, es alabarle a Él, porque el Señor le encantan las alabanzas, hermano. El Señor le gusta que le alabemos. ¿Por qué? Porque el que le alaba con entendimiento está alabando al verdadero Dios y la vida eterna. El que le canta con entendimiento es esa alabanza que llega a la presencia del Señor. ¿Por qué nuestra alabanza no llega? Porque no sabemos ni a quién le estamos cantando. Nosotros cantamos a lo que conocemos, alabamos lo que conocemos, dice la palabra. ¿Y a quién conocemos? A Jesucristo como Señor.
Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Todas las alabanzas a Él sea la honra, a Él sea la gloria. Todo, todo es por Él y para Él. En el nombre de Jesús, hermanos, gracias. Aquí termino.